Si, como decía Kant, la determinación de la naturaleza humana es justamente progresar, el impedimento deliberado de ese libre curso es justamente un crimen imperdonable. Así arremetía el último ilustrado contra toda una inercia histórica siniestra que reducía al ser humano a una minoría de edad perpetua. Se abría la veda de la razón, de la libertad para expresar los propios pensamientos, para defender los propios principios y servirse del propio entendimiento para actuar. El proyecto de la Ilustración deviene en el uso público de la razón, en la educación entendida como proyecto emancipatorio. Pero el apego positivista de los siglos siguientes, la razón empírica llevada hasta sus últimas consecuencias y la autonomía legítima ante Dios, entre otros factores, desembocarían en esta sociedad posmoderna, quebrada y nihilista que conformamos hoy, y que está a punto de presenciar el derrumbe del gran proyecto ilustrado que nos trajo hasta aquí, la educación pública. El gran obstáculo que tiene la escuela es que vivimos en una sociedad de consumo muy bien abastecida. Es un mundo que queremos todos porque es mucho más cómodo vivir en ese tipo de modelo, pero sin embargo estamos lanzando continuamente el mensaje a nuestros chicos y a nuestras chicas de que deben quererlo todo, deben tenerlo todo inmediatamente y tienen derecho a todo. Y eso, que es, digamos, la ideología del consumo, está produciendo verdaderos estragos en la educación, en que tenemos que enseñarles a aplazar la recompensa, porque lo que están aprendiendo no les sirve en el momento en que lo están aprendiendo, le va a servir después. El mensaje del éxito fácil que difunden hasta la saciedad los medios de comunicación ha hecho presa a los jóvenes de hoy, sobresaturados de estímulos, exentos de convicciones, de ilusión y casi de futuro. Un campo muy convenientemente abonado para la siembra de este capitalismo del desastre al que parece estamos abocados. En ese sentido, la educación aún no había tenido la impronta del capitalismo. Era un valor, pero un valor útil, útil para el ciudadano, útil para la sociedad. Con la evolución del capitalismo, todos estos valores se van corrompiendo de alguna forma y lo que prima es qué valor va a tener la educación en el mercado. Es decir, la educación es una mercancía más. Se nos dice que por imperativo de los mercados, a los cuales no podemos sustraernos, esta y no otra tiene que ser la forma en que adopten las políticas educativas. Yo creo que habría que hablar con precisión. Los mercados son una entelequia, ¿no? Y el imperativo no es de los mercados como tales, sino de las clases poderosas del mundo que se alían de una forma u otra para organizar el mundo, un mundo en que la educación deja de tener aquellos valores humanistas que habíamos hablado. These roots are complicated, but it seems to me there are three or four. The first is in Milton Friedman's work and other kinds of, I think, not very clever economists who say that private is necessarily good and the public state, anything within the state, anything public is bad. But it's not only an economic issue. Michael Appel, histórico defensor de la educación pública en los Estados Unidos, teórico, docente y autor del libro Educación y Poder, visitó la Casa Encendida de Madrid para impartir una conferencia sobre la mercantilización de la educación, en la que explicó las raíces económicas, políticas e ideológicas de este implacable proyecto neoliberal. La economía ha sustituido a la política y eso es grave porque está creando la convicción de que la política no puede arreglar ningún problema económico, que la economía es como la ley de la gravedad. Un gobernante no puede oponerse a la ley de la gravedad, pues tampoco puede oponerse a las leyes económicas. Y eso es falso
Y eso sí que es peligroso, cuando el mundo es mucho más resistente de lo que piensan. Pero este sentimiento de desconfianza, de incapacidad, de impotencia que está produciendo la política, eso sí que es realmente peligroso, porque al final no hay nada más conveniente para un gobernante que una ciudadanía con miedo. Según el análisis de teóricos como Chomsky o Glasner, esta cultura del miedo, urdida por las élites del poder mediante el control de los medios de comunicación, es interiorizada por la sociedad de manera involuntaria, convirtiéndose en presa fácil para la implantación de todo tipo de reformas. En este sentido, la educación pública, principal motor del bienestar social de toda democracia que se precie de serlo, está siendo seriamente amenazada. Then there's a second group of cultural conservatives who look backwards, who look at a time when Spain had a common culture, a common language. This is a fiction. But they also have a cultural agenda to restore order to society. And finally, there is a group of what we call the new managerialists. And the new managerialists believe in measurement, in tight accountability, and in control of people's labor. So it's a complicated alliance. La crisis económica mundial, con las elevadísimas tasas de desempleo que en España marcan cotas históricas para la población más joven, va alimentando la idea de que la educación debe ser, por encima de todo, una formación para el trabajo, adaptada y subordinada al precepto empresarial de la productividad. Hay otra faceta de este fenómeno que es tanto o más preocupante desde mi punto de vista, que empresas que no tienen nada que ver o que originalmente no tenían nada que ver con el mundo educativo instalan sus propias universidades corporativas. En principio para su propio personal, pero como la educación parece ser un negocio bastante interesante, el tipo de clientela se va ampliando. En Estados Unidos se calculaba a comienzos de este siglo que había aproximadamente 1.600 universidades de empresa. Por supuesto, las más conocidas son la de McDonald's University, la de Motorola, la de Disney, todas tienen universidades corporativas. En España, algunas de las empresas que conforman el IBEX 35 cuentan ya con campus propio y enseñanza online para la formación continua de sus trabajadores. Una manera sin duda eficiente de invertir el capital de conocimiento obtenido durante años de experiencia empresarial. Y nada, en principio, negativo si estas nuevas prácticas fueran aisladas o no formaran parte de un plan estratégico a gran escala de mercantilización educativa. Yo creo que lo que hay que recuperar para la educación siempre tiene una finalidad ética, que es vamos a organizar y a resolver los problemas de la convivencia. Por eso precisamente la educación es obligatoria, porque se considera que es un tipo de formación necesaria para una convivencia digna, justa, pacífica y productiva para todos. De manera que lo importante es recuperar esa noción de la educación como un gran proyecto ético. Ahora sabemos que el optimismo, el pesimismo, la timidez o la audacia se aprenden. Sabemos que obviar el factor emocional en el aprendizaje es un craso error, que podemos proveer de conocimientos a los jóvenes, al mismo tiempo que les enseñamos a pensar, a sentir, a ser, para su vida futura. De todas palabras. Y eso no se arregla con que sepan más informática y que sepan más inglés. ¿Por qué? Pues porque, como decía Gracián, de nada vale que el entendimiento se adelante si el corazón se queda. Es decir, de nada vale que los chicos sepan qué es lo que deben hacer si luego no tienen tenacidad o valentía para hacerlo. La educación tiene que ser, por lo tanto, instrucción, que sepan ciertas cosas, y luego formación del carácter, que es, pero qué tipo de personalidad, de acuerdo con sus características, debemos ayudar a desarrollar para ponerle en buenas condiciones. No, me lo das en la mano, educadamente.
Ya está bien. Y cuando te apetezca pones tu foto, ¿eh? ¿Te parece normal que cuando un profesor de lengua te dice que leas le digas que no te apetece? ¿Te parece normal? Pero yo no soy la única de la clase. Pero que no seas la única que hace tonterías no es razón para que no te sancione, ¿no crees? Vale. Este proyecto ético, que tras muchas investigaciones y experiencias educativas está bien ordenado, sistematizado y actualizado a las nuevas circunstancias sociales, empieza a quebrarse por su parte más débil, la formación en valores de los jóvenes, que se enfrentan casi desnudos a un individualismo competitivo atroz. Desde el principio del curso, no cooperas en absoluto, estás de mal humor, cabreada, te pido que leas y no lo haces, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? El Estado deja de ser responsable de una de sus funciones principales, que era asegurar la cohesión nacional, la cohesión regional, de formar a las futuras generaciones. Dejación de funciones también en los centros escolares. Los docentes no es que dejen de cumplir con sus obligaciones, las tienen y las cumplen, a pesar de que lo que se pide de ellos ya no es la formación como tal en el sentido clásico, la formación humanista, la formación de las personas. Se pide gente que pase tests, que pase pruebas, porque la gestión de los centros es cada vez más gerencial, ¿no? Y cada vez las palabras productividad, rendición de cuentas, evaluación, están así en el meollo de la política educativa. Al introducir estos conceptos del mundo de la empresa en el escenario educativo, chocamos de bruces con la realidad. Porque no es lo mismo evaluar una escuela pública con mayoría de población inmigrante que evaluar escuelas de barrios de clase media o escuelas privadas. ¿Qué evaluamos en cada caso? ¿El índice de fracaso escolar de cada escuela? ¿O el ratio de alumnos por profesor? ¿El grado de felicidad de los alumnos? ¿El de eficiencia de los maestros? ¿El de afectividad de los padres? ¿O el de responsabilidad de los gobernantes? Well, first I think it is a social disaster. We do know what is happening in the United States. When you set the market loose on schools, when the market controls schools, we know, as I've shown in my own writings, in books like Educating the Right Way, that it creates more class divisions, it creates more racial divisions, and it is not efficient, and it does not raise test scores. So most of the claims that the neoliberals want are simply wrong. It has been a failure in the United States. Ball fans began to see a pattern in cities, suburbs, and rural areas. Failing elementary and middle schools, feeding poorly educated students into local high schools where they last 1 or 2 years. In his research, he found over 2,000 dropout factories. Let me give one example of this, and that is the movement towards charter schools and towards private schools. These schools are more racially segregated than regular public schools and more segregated by class. So we now know that many of the theories and ideologies that stand behind the neoliberal agenda of privatization simply do have effects, but most of the effects are negative. Toda la información que vamos a usar en el curso va a estar en mi página web personal. Muchos docentes reconocen estar incurriendo en un serio cisma educativo. La tecnocracia existente dentro y fuera del aula impone un comportamiento distinto hacia el alumno, una forma distinta de gestionar el conocimiento y, por supuesto, un nuevo método de evaluación. Se devalúa la esencia de las cosas, la importancia de la historia, de la filosofía, de la política, de todo lo que haga pensar o tener esa aspiración holista que invita a comprender quiénes somos. Hay que ver cómo están en este momento naciones
en ese sentido más avanzadas que nosotros, como por ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos todo el mundo tiene posibilidades de progresar, pero si no las utiliza, son absolutamente implacables. Millions of kids are walking the streets who have no vested interest in living. They dropped out of school, they have no diplomas, they have no skills. Y eso se va a imponer. Es un tipo de vida muy dura. Es un tipo de vida con muchos problemas éticos. Bueno, lo que tenemos que hacer es preparar a nuestros chicos para eso, porque eso sí sabemos que van a venir, que va a ser así. Y como no les preparemos, España se puede convertir en una especie de proveedor de mano de obra barata y no cualificada, y acabaremos haciendo lo que nadie quiere hacer. ¿Y qué significa eso? Significa de alguna forma que hay que abrirse paso a codazos, caiga quien caiga. Y ya valores importantes de la educación son dejados de lado, y no me extraña que cada vez haya más interés en el ascenso, en el ascenso social, en el abrirse paso, en ganar a costas de cualquier forma, aunque sea con medios corruptos. Entonces yo pienso que los educadores tendríamos que preocuparnos seriamente por este problema de la corrupción. Un tema de vital importancia en la formación del carácter de los jóvenes, que podría haberse considerado en la asignatura estrella de los socialistas, Educación para la Ciudadanía, o en la recién implantada por los populares, Educación Cívica y Constitucional. Un problema que ahonda en la crisis del educador como mentor, como figura con ascendencia moral e intelectual sobre los jóvenes, como miembro de una comunidad adulta, justa y solidaria. Lo que pasa es que cada vez se irá perdiendo más por varias razones. Una, porque para hacerlo hace falta tiempo. Otra, porque el docente necesita autoridad para poder tener para poder ejercer esa labor. Y estamos quitando autoridad al docente por muchas razones. Desde la sociedad, desde la administración y también desde las familias. El docente es el actor social de la encrucijada, mediador de conflictos entre políticos, sociedad y familias. Es el doliente mensajero de las malas noticias, tan víctima de las políticas educativas neoliberales como de la alienación social. First, one of the things I think that's important is to continue the demonstrations, but they must be done in very creative ways. As an example, the flash mob example this weekend in Madrid, where teachers pretended that they were attending their own funeral, was very clever, and it created a good deal of material for the press. A mí me preocupa mucho porque es el gran fracaso del sistema educativo español la tasa de fracaso escolar que tenemos. Una nación con el nivel económico de España no se puede permitir un 32% de fracaso escolar. No se lo puede permitir, porque eso va a hundir nuestra prosperidad. No podemos tenerlo. Cuando los chicos se descuelgan del sistema educativo, en un porcentaje cercano al 65%, según las estadísticas de otros países, terminan marginándose de la sociedad. El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA, llevado a cabo por la OCDE en España, afirma que existe muy poca diferencia en los presupuestos educativos de las diversas comunidades autónomas, pero una gran diferencia en algunos de sus resultados, de lo cual se deduce que el problema no es tanto el dinero como la forma en que se gestiona ese dinero. Cada vez los contenidos objetivos están más devaluados. A pesar de toda esta retórica de la calidad. Los contenidos instructivos, el contenido científico, técnico, humanístico de la enseñanza. En cambio, parece ser que lo que cuenta son las llamadas competencias, que es un neologismo que se ha traído también toda esta nueva ideología educativa. Milán ahí abajo educa a sus alumnos para ser luchadores individuales y cree que así obtendrán mejores resultados.
Él les dice que nadie puede copiar, que tienen que competir. Yo creo que así surge la sociedad de la zancadilla. Y estoy plenamente convencido de que si nos ayudamos mutuamente seremos mucho más fuertes. ¿Eso quiere decir que podremos copiar ahora o qué? Si eso significa que al final tendréis mejores notas, sí. Hemos aceptado en la Universidad Española Bolonia. Y en casi ninguna universidad se está cumpliendo con Bolonia. ¿Por qué? Porque no tienen profesores. Porque no tienen ni aulas. Porque una de las características que tiene Bolonia es que los grupos tienen que ser muy pequeños. Porque la relación es, en estos programas es una relación casi de tutorial. El profesor trabaja con su grupo. Si tienes un grupo de 300, ¿qué vas a hacer con un grupo de 300? Pues hacer otra pequeña impostura. No, he cogido de Bolonia que ahora van a ser cuatrimestres, en vez de cursos enteros. Bueno, entonces he cogido que son cuatrimestres, pero mantengo el tipo de enseñanza de 300, van a saber la mitad. La tradición de búsqueda del saber de la que siempre se preció la Universidad Europea, impregnada de los valores humanistas de la Ilustración, que ponían el conocimiento al alcance de toda la sociedad, ha entrado en confrontación directa con la tradición anglosajona, que va ganando posiciones. El mercado educativo se está formando, pero yo personalmente creo que son muchas las resistencias, ¿no? Basta ver lo que estamos presenciando estos días, la importancia que tienen los movimientos de contestación en todo esto, los docentes que también se están movilizando y mucho en varias comunidades españolas, y por sobre todo la levadura mundial que significa el movimiento de los indignados. Todavía vamos a ver, es un movimiento en construcción, vamos a ver dentro de 4 o 5 años qué queda de todo esto. The second thing is to remember the history of Spain, which has a history of social protest when the right has gotten powerful. And that is a very, very important part of Spanish history. And then the third is for educators to form alliances with other groups, with immigrants, with parents, progressive parents groups, with anti-racist groups, with groups of activists, with the Roma population, because I don't think that educators can do this by themselves. Y aunque no es fácil gestionar la indignación que despierta este programa depredador de derechos sociales, que desestructura la vida de las familias y borra la esperanza de futuro de los jóvenes, es justo reclamar el ejemplo de países como Finlandia, que con un 95% de escuelas públicas se encuentra en la cúspide de las pruebas PISA. Educación de calidad y excelencia al alcance de todos seguirá siendo nuestra máxima, mientras nos convenzamos de que es posible. Estamos ahora en un momento de, a mí me gusta llamarlo la nueva frontera educativa. Es que sabemos cómo hacer las cosas con mucha rapidez y con mucha eficacia. Pero esta formación de las personas, es para desarrollar su capacidad de enfrentarse, su capacidad de resolver su vida, su independencia, su autonomía, su capacidad crítica. Si no lo hacemos, no tenemos perdón. We want to remember that students are not just educated by schools or by formal institutions of education. So while the schools may be increasingly in great financial and ideological danger, and teachers' lives are being horribly affected, popular culture tends to be more progressive. So the growth of hip-hop, the growth of progressive music that cut across class and race lines makes me a little more optimistic. So I think that there are other things that are going on in students' lives that will partly counteract what is happening in schools. But I am not romantic. I think that this will be a very difficult time for all people involved in education.
del convenio que firmamos con la UNED, entre la Fundación Joven Empresario y la UNED, es acercar lo que es el conocimiento, lo que es acercar la formación a los jóvenes empresarios, a los jóvenes emprendedores de este país. Hay una gran demanda de conocimiento, el emprendedor, el empresario, el joven, se ve muy desatendido en unas necesidades de formación de calidad. Yo creo que este convenio va a dinamizar enormemente lo que es el tejido productivo joven, y yo creo que va a ser de una utilidad tremenda. Van a ser, ten en cuenta que va a ser cursos muy especializados para crear una figura de un emprendedor notable, un emprendedor que va a saber de qué habla, en qué se mueve y que se va a poder especializar. Sabemos que hay una disociación entre universidad y empresa, y yo creo que este convenio va a ser exactamente todo lo contrario, unir lo que es la empresa, lo que es la sociedad y lo que es el emprendimiento. Creemos que fomentar esto en España es especialmente importante porque hay poca mentalidad, ¿no?, empresarial. Poner en valor lo que significa un empresario creador de puestos de trabajo, ¿no? A veces pues se liga empresario al pelotazo financiero, y ese no es el empresario en el que estamos pensando, sino en un empresario que cumple una función social muy importante, ¿no?, que es dinamizar la economía, crear empleo, etcétera, ¿no? Y por otro lado, que realmente, y lo comentábamos ayer en una reunión precisamente de potenciación de este tipo de actividades, que realmente ahora cualquier persona de alguna forma lo primero que tiene que hacer es vender su valor, ¿no?, ponerse en valor a sí mismo, incluso cuando busca un empleo por cuenta ajena. Por lo tanto, que esta mentalidad de decir cómo poner en valor mis ideas, mis valores, mi formación, etcétera, tiene que ver también con esto, ¿no? Y en el fondo que cada uno se hace hoy emprendedor, que realmente pues cada vez más, para bien o para mal, la movilidad profesional es una norma en los próximos años, en las próximas décadas probablemente, y por lo tanto que uno tiene que estar permanentemente atento a las posibilidades de mercado, de formación permanente, de ir poniéndose su propio capital humano en perfeccionamiento, y que efectivamente puede cuajar en iniciativas llamadas empresariales, pero repito que muchas veces incluso para simplemente su desarrollo profesional esto es necesario, ¿no? El motivo del curso que hoy damos es explicar un poquito los cambios más significativos de la ley de la jurisdicción social. Es una nueva ley, prácticamente pues se aprobó al final, casi en el último minuto de partido, y pretende hacer un cambio importante de distintos temas laborales, ¿no? La idea fundamental entrará en vigor el día 12 de diciembre y probablemente lo más significativo de esta ley son dos cosas. Por un lado, se quiere tratar de evitar que haya procesos judiciales, es decir, que se resuelvan los problemas antes de acudir a la jurisdicción, y por eso se favorecen otras vías de solución extrajudicial, conciliación, mediación, arbitraje, en la línea de lo que pregona la reforma laboral, y por otro que si no hay más remedio de que haya proceso, pues que este sea lo más rápido posible. Esta ley en realidad nació para evitar que en el caso de los accidentes de trabajo, que en nuestro país ha sido una lacra muy significativa y que ahora se ha venido reduciendo en los últimos años, pero entre otras cosas por la reducción también de la actividad, muchos trabajadores para encontrar respuesta a ese problema tenían que ir a distintos órdenes, al penal, al civil, al social, con lo cual la respuesta era tardía y normalmente era mala. Bueno, pues ahora se evita eso y se concentra todo en el orden jurisdiccional social, ¿no? Esto, por tanto, por un lado. Por otro lado, también se estaban produciendo bastantes problemas en torno a las responsabilidades empresariales. Es decir, oye,
¿quién decide o cómo se definen las responsabilidades de los empresarios en materia de accidentes de trabajo? Había ahí una jurisdicción social muy resistente donde exigía al trabajador la carga de la prueba. Entonces la ley de la jurisdicción lo que hace es descargar al trabajador de esa prueba y atribuírsela al empresario. Luego se introducen otras medidas, por ejemplo, una mayor informatización de los procesos judiciales, ¿no? Todavía en materia laboral había pues situaciones muy arcaicas, ¿no? Como el traslado de los legajos judiciales, el tener que darlos a los despachos de los abogados, con lo cual primero se retrasaban y luego podía estar el riesgo de extravío de esa documentación. Bueno, ahora se trata de promover que haya una administración lo más informatizada posible. Y luego hay otras cuestiones importantes, como por ejemplo el que para agilizar todo esto se introduce una serie de procedimientos que no son típicos del orden laboral, sino de los juicios civiles, como por ejemplo los procesos monitorios. Vienen a ser los juicios rápidos, ¿no? Que en aquellas situaciones donde le estén claras, oiga, si hay una deuda suficientemente reconocida, ¿qué sentido tiene que usted tenga que esperarse a un señalamiento? Tienen que pasar 6, 9 y a veces hasta un año cuando nosotros tenemos un documento claro, ¿no? El catedrático de Literatura Hispanoamericana de la UNED, Antonio Lorente, presenta el libro Realidad histórica y creación literaria en las sátiras de Juan del Valle y Caviedes. Un profundo análisis literario de todos los textos satíricos del poeta jienense. El Centro Asociado de la UNED en Madrid, Escuelas Pías, acogió la presentación de la obra. Allí se reunieron varios expertos en literatura para acompañar al autor en la presentación de este minucioso y elaborado estudio sobre el poeta hispano-peruano. Poetas interesantes en el siglo de oro en España hay muchos. Este en España hubiera sido un poeta a lo mejor de segunda o de tercera, pero los poetas de segunda o tercera del siglo de oro son extraordinariamente buenos y desde luego en América es el poeta satírico más importante del siglo XVII. Más que conocido o desconocido, yo diría mistificado en gran medida, por intereses de diversa índole nacionalista, histórico-literarios, en fin. Y eso es lo que han hecho una invención del poeta en vez del poeta. Antonio Lorente desarrolla una exposición a lo largo de la obra donde analiza los textos satíricos de Juan del Valle y Caviedes, sus correspondencias internas, los valores poéticos que encierra la obra y su grado de originalidad dentro de una corriente satírico-burlesca de la literatura aurisecular hispana. Como buen poeta satírico tiene tras de sí una tradición literaria a la que se acoge, pero a la vez los hechos que está narrando suelen ser contemporáneos, es decir, los hechos le sirven para reactualizar unos tópicos literarios que ya desde la época de la literatura griega se pueden dar y desde luego él, que es un gran seguidor de Quevedo, los actualiza en América. Realidad histórica y creación literaria en las sátiras de Juan del Valle y Caviedes pertenece a la editorial UNED dentro de su programa de colaboración con otras universidades. Esta vez, la editorial UNED da cabida al catedrático Antonio Lorente, uno de los máximos conocedores y estudiosos de la literatura hispanoamericana. La obra que hoy presentamos se encuadra dentro de la línea editorial de colecciones temáticas que permite dar a la luz o editar obras de mucho interés que tienen una gran investigación detrás y sobre todo también un interés añadido es que se hace en colaboración con otras editoriales universitarias como es en este caso la de Salamanca. La obra se presenta como una oportunidad única de conocer al detalle a uno de los poetas más interesantes, divertidos y audaces del siglo de oro de ambos lados del Atlántico.
Enseñanzas, prácticas secretas y magia forman parte del Bon y del Vajrayana, una de las formas más espectaculares del budismo mahayana. La rica variedad de ritos y ejercicios de meditación que contiene el Vajrayana, afirma John Blofeld, permite a la gente de muy diversa índole aquietar la agitación simiesca de los pensamientos, expandir las facultades latentes en su interior y, adentrándose en estados de conciencia cada vez más hondos, sentirse envuelta por fin en el deslumbrante resplandor de la sabiduría. Al mismo tiempo aprende a adoptar una envidiable actitud ante la vida, a trocar la fealdad en belleza, a dominar la energía de las pasiones y hasta descubrir que su propia naturaleza trasciende con mucho la más sublime concepción de la divinidad por parte del hombre. Para hablar de las enseñanzas y prácticas de la cultura tibetana, hoy contamos una vez más con Iñaki Preciado, doctor en filosofía, tibetólogo y pionero de la actual sinología española, traductor de clásicos taoístas, Premio Nacional de Traducción por su obra El Libro del Tao, y ha publicado, entre otras, las siguientes obras: Las canciones líricas del sexto Dalai Lama en el País de las Nieves, Esvástica, Religión y Magia en el Tíbet, La vida de Milarepa, los 4 libros del emperador amarillo, y además ha intervenido como asesor en la producción del documental El laberinto del Tíbet. Buenos días, Iñaki. Buenos días. ¿En qué consisten las prácticas y doctrinas secretas tibetanas? Pues al igual que en otros muchos sistemas de creencias que la humanidad ha venido desarrollando durante milenios, en el Tíbet los grandes maestros, tanto del Bon como del budismo, han comunicado sus conocimientos mediante 2 formas de transmisión: una exotérica, abierta, pública, para cualquiera que quisiera escucharles, y luego otra transmisión esotérica, es decir, dirigida exclusivamente a un reducido número de discípulos. Se trata en este caso de enseñanzas, de doctrinas profundas, muy valiosas, y que no se pueden comunicar a cualquiera. Entonces solo las comunicaban, las transmitían a ese grupo selecto de discípulos, digamos, de unas ciertas dotes, y sobre todo sometidos a una especie de probación larga, a veces muy dura. En el Tíbet actual, por ejemplo, los discípulos, las personas que quieren acceder a las enseñanzas de estos grandes lamas, normalmente tienen que realizar lo que se llaman los preliminares. Los preliminares en las diferentes escuelas varían, pero por lo general suelen ser, pues, por ejemplo, las postraciones, hacer postraciones, extenderse en el suelo con unas posturas determinadas, con unas meditaciones determinadas, la toma de refugio en el lama, en las deidades, la meditación en el sufrimiento del samsara, en la impermanencia de las cosas y de los seres, etc. Hay varios preliminares, ¿no? Y todos ellos tienen que repetirse 100.000 veces, con lo cual pues se requieren meses para completar estos preliminares, y solo cuando acaban esos preliminares es cuando el maestro, el lama, el gran lama, comunica esas enseñanzas secretas. Esta comunicación suele hacerse normalmente de forma oral, por eso se llama Nyenji, la transmisión oral, aunque ahora ya las encuentras por escrito, ya están publicadas, hay textos donde esas enseñanzas orales aparecen recogidas por escrito. Concretamente en el Bon hay las de Sansung, las enseñanzas orales de Sansung son parte muy importante de la gran perfección del Bon. Y luego existe incluso una transmisión muy curiosa, que es una transmisión del maestro a un solo discípulo, la transmisión al oído, que dicen que a veces se hace con una especie de canuto para que solo la oiga el discípulo elegido y no lo oiga nadie más. Este discípulo a su vez hará lo mismo. De un maestro a otro maestro se va transmitiendo. Es una transmisión muy propia de los amanes en todo el mundo. Y dentro, bueno, ya centrándonos en las enseñanzas secretas como tal, pues en el Tíbet hoy en día las que más se practican, y siempre se han practicado más que cualquier otra, las que tienen más, digamos, más predicamento, más aceptación entre los practicantes del budismo del Bon, son los 6 yogas de Naropa. Y de los 6 yogas de Naropa, los más importantes, los más practicados son el Tummo, son el yoga de la Krarut y el Powa, son los 3 que más se practican hoy en día. El Tummo es una técnica muy parecida al Hatha Yoga,
cuyo objetivo es engendrar calor psíquico como medio especial para acelerar la liberación, aunque como efecto secundario genera calor físico. Exactamente, el tummo es una de los 6 yogas de Naropa y trabaja con la energía sutil, la energía psíquica. En sánscrito se llama prana, en tibetano se llama lung. Es una energía interior que discurre por los canales, los famosos, los nadi, en tibetano za. Son 3 canales principales, un canal central, el uma, el canal izquierdo, el chamma, y luego el roma, que es el canal derecho, ¿no? El más importante es el canal central, por supuesto, y en él se encuentran los famosos chakras, que también es un nombre bastante conocido aquí en Occidente. Los chakras son una especie de nudos donde se concentra ese lung, esa energía. Son 5, uno está en la cabeza, en lo alto de la cabeza, otro en la garganta, otro en el pecho, otro en el ombligo y otro en el perineo. Bien, concentrándose en la meditación de esta energía sutil, de este lung, se consigue, y junto a esto también unos ejercicios físicos que yo no he conseguido todavía ver. Todavía no me han dejado verlos, los he oído, pero no sé en qué consisten exactamente. De esta forma, combinando, como digo, la concentración meditativa con estos ejercicios físicos, se consigue generar un fuego, un calor interior que consume, destruye los pensamientos, las pasiones perturbadoras y, podemos decir, desbroza el camino para llegar a la gnosis, a la yesé, al conocimiento trascendente. Esta práctica del tummo tiene la ventaja, como digo, de que permite no solo alcanzar el despertar, la liberación, sino también sobrevivir cómodamente en